Tenemos aquí varios mapas. Podemos empezar viendo el del SW en la zona del Donbass. Aquí tenemos la situación en Pokrovsk. Podéis fijaros que va avanzando poco a poco hasta llegar a la zona de Choterine. Fue un avance lento de Stavdivka, os acordáis que lo habíamos hablado varias veces, y en las últimas semanas tuvo avances progresivos y ayer y hoy se producen unos avances bastante potentes de unos 2 kilómetros que intentaremos ver hasta qué punto es preocupante, ¿no? La pérdida o no de Pokrovsk. Vamos a ver estos mapas y también desarrollaremos más ideas que tenemos que ir viendo. Un segundito, que os quiero mostrar. Vamos a ver qué unidades están desplegadas y qué cocinas antes de intentar explicaros una cosa que me parece lo más importante. La importancia que tiene o no tiene Pokrovsk, que esta vez, queramos o no queramos, como siempre dijo José María, es un objetivo desde el punto de vista militar importante porque es un núcleo logístico. Al igual que a lo mejor otras localidades como Bakhmut o Avdiivka, dijimos muchas veces que era un objetivo porque se había determinado que era un objetivo, es decir, que tenía un valor moral tanto para Ucrania, por eso los defendía en el caso de Bakhmut, y para Rusia en su objetivo de ir tomando las ciudades del Donbass. En el caso de Pokrovsk es un objetivo importante, no es una localidad más. ¿Por qué no es una localidad más? Podemos, si queréis, empezamos por ahí y después vamos viendo lo que sucedió este último año. Vamos a ver por qué no es una localidad más, ¿vale? No es una localidad más por lo que vamos a ver en este hilo que tengo compartido de Noel Report. Perdona, es que con una sola pantalla es muy difícil de trabajar. Bueno, lo tenéis ahora, ya creo que está compartido. Ahí lo tenéis, lo voy a maximizar. Este es el hilo de Tatarigami, perdonad. Es un hilo en el que intenta explicar que no siempre las localidades tienen un valor militar per se. Muchas veces el valor se convierte en una especie de valor político, ¿no? Pero en el caso de Pokrovsk sí tiene ese valor militar. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ir viendo el hilo tan interesante que escribió este hombre. Aquí vemos un poco cómo es el avance, ¿no? Desde el 2022 en la zona del Donetsk, ¿no? Con cómo va empezando en las afueras de Donetsk, capturan Avdiivka, capturan Ocheretine y empiezan a avanzar siempre al talud del ferrocarril, siguiendo la vía del ferrocarril de Ocheretine, y esta vez el avance se produce hacia el sur, ensanchando la cabeza, y hacia el oeste, hacia la zona de Pokrovsk. Aquí tenemos un poco el mapa de ferrocarril, que es lo que hace que Pokrovsk sea la única ciudad de la zona que tiene varias líneas de ferrocarril que suministran al frente, ¿no? Tiene las líneas de ferrocarril que podemos ver. Es una localidad grande, 60.000 habitantes, y que tiene un cruce ferroviario clave. Y eso es lo que hace que tenga su valor estratégico. Es cierto que a día de hoy lo más seguro que no hay ferrocarril funcionando en la zona, ¿vale? Pero sigue siendo un lugar importante en caso de que se conquiste por parte de Rusia para reconstruir la línea de ferrocarril y reconstruir la logística. Es importante esto que tenemos aquí en Pokrovsk, ¿vale? Este hecho de que tenga varias líneas de ferrocarriles que van a esa zona, que es la única que tiene ese sistema, digamos, de ferrocarril con varias líneas.
Solo hay dos ciudades que tienen este sistema de, digamos, de nudo ferroviario, que es Pokrovsk y Kramatorsk, ¿vale? Y ambos están cerca, muy cerca. Si os fijáis, Pokrovsk lo tenemos aquí y Kramatorsk iríamos uniendo en esa línea de frente. Es decir, son las ciudades principales con cierta nudo todavía ferroviario de valor. La importancia de Pokrovsk se extiende más allá de sus conexiones ferroviarias. También está ubicada en un cruce de carreteras clave que cumple una función similar a la del transporte ferroviario. Y aquí está la carretera que comentábamos tantas veces José María y yo, que es la que une Pokrovsk con Konstantinivka, que es la que en teoría puede someter Rusia a fuego artillero o llegar a cortarla, como os mostraré a continuación. Un segundo. Y vamos a ver. Aquí tenéis la carretera que os comentaba, la T0504, que es la que en teoría tiene un valor estratégico en este momento porque une directamente Pokrovsk con Konstantinivka. Es verdad que existen carreteras secundarias y carreteras que dan, digamos, un mayor rodeo y llegarían a comunicar Kramatorsk y Konstantinivka, que sería la T0515, sigue teniendo esa virtud o esa función, y también la T0514, ¿vale? Pero es cierto que Pokrovsk, Konstantinivka tenía un acceso directo en la logística. Os voy a mostrar también, creo que aquí no se ve muy bien el ferrocarril. No, en esto no se ve el ferrocarril. Sí, sí, aquí está. La línea de ferrocarril la veis aquí. Veis una línea de ferrocarril que es la que unía con Avdiivka. Y la otra es esta que tenéis por aquí, que une, si os fijáis, va hacia Konstantinivka y hacia Kramatorsk, ¿vale? Pues por eso tiene esa importancia la ciudad de Pokrovsk. Vamos a ver los últimos avances rusos en la zona. Voy a tirar hacia atrás. El mes de agosto. Y si os fijáis, comparado con el resto de los meses, si tiramos mucho hacia atrás a la caída de Ocheretine, nos vamos ya casi a mediados del mes de julio. Los avances fueron constantes. Rusia no paró nunca de avanzar a un alto coste. Se habla siempre de cifras de 15 vehículos, 20 vehículos de media casi al día, cifras de 500 bajas, pero Rusia no dejó, digamos, de insistir en su apuesta por el avance en la zona central del Donbass, en esta zona de Donetsk, para, en primer lugar, alejar lo máximo posible a las tropas ucranianas de la ciudad de Donetsk, pero sobre todo de cortar, desde un primer momento, nosotros apostábamos por el corte de la carretera que une con Konstantinivka. Parece que ahora no están haciendo eso, sino que están aumentando sobre todo hacia el sur. ¿Por qué? Por una lógica también militar, que es Rusia creo que intenta aumentar el tamaño de la cabeza para que sea menos posible una operación de flanqueo por parte de Ucrania. Es decir, tú cuanto más larga sea la penetración y más estrecha, es más fácil que te hagan un embolsamiento, te rompan, ¿no?, la bolsa. Al hacer más grande, digamos, el ancho de la penetración, es más difícil una operación de flanqueo. No sé si Ucrania tiene capacidad o no para hacer esto a corto plazo, lo veo difícil, pero Rusia sabe que esto puede pasar y lo que está haciendo es algo, digamos, desde el punto de vista militar inteligente, que es ensanchar la penetración. Vale. Vamos a más cositas de lo que estábamos viendo. Seguimos con lo que os comentaba antes de Tatarigami.
La carretera que une Pokrovsk con Konstantinivka, como os había contado, ha sido objetivo de Rusia durante mucho tiempo. Cortarla sería un gran problema, ¿no?, para la logística ucraniana. La posible pérdida de Pokrovsk supone una amenaza operativa para la logística en la región, desde Vuhledar hasta Gorlivka. Otra preocupación es de carácter político. Pokrovsk se encuentra a poco más de 20 kilómetros de la frontera de la región de Dnipro, dado que Rusia volverá a entrar en la región de Kharkov en mayo de 2024. Hay pocos motivos para pensar que Putin se detenga en la frontera de Donetsk y Lugansk. Esto es interesante, ¿no? Es decir, sería poner bajo el alcance, ¿no?, si cae Bob Chance, otro oblast más ucraniano. No solamente estarían en peligro los que ya están, ¿no?, es decir, Gerson, Zaporilla, Donetsk, Lugansk y algo de Kharkiv, sino si no se para el avance en Pokrovsk, si os fijáis, aquí se ve la línea de delimitación del oblast de Dnipro, ¿vale? Por tanto, viendo cómo está esta guerra y viendo la situación, no creo que Putin, si logra acabar con Pokrovsk y seguir avanzando, se pare en lo que él llama, digamos, la misión, ¿no?, o el objetivo de la operación especial, que era liberar el Donbass, ¿no? Seguirá, lo más seguro. ¿Qué tiene que hacer Ucrania aquí? Pues Ucrania sabemos que tiene líneas fortificadas, como aquí no se ven. Espera un momentín. Espera, déjame buscar. Military Land. No, Military Land ya no las pone ya. Un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Os voy a poner el hilo de un chico que sigo mucho yo en Twitter y me parece de lo mejor que hay en esta red de X, ¿no?, que es Clement. Espera un segundito, que tengo un problema en un solo ordenador y compartir pantallas. Ya tenéis ahora en pantalla. Bueno, aquí tenemos la cuenta de Twitter de Clement Molin. Y podéis observar en la zona de Pokrovsk cómo todavía hay varios nudos de defensas ucranianos que, digamos, son la principal defensa de la ciudad, aparte de que, como ya sabemos, la toma de una ciudad de unos 50.000 habitantes, muy similar en tamaño a lo que sería a lo mejor Bakhmut, a Rusia le llevó casi 10 meses la toma de Bakhmut. Por lo tanto, incluso aunque se acercasen a Pokrovsk, la caída de la ciudad sería difícil. Eso sí, pondría fin a lo que sería todo el suministro logístico por la vía de ferrocarril que estáis viendo aquí, que se ve muy bien en este mapa. De hecho, lo voy a abrir un momentín. Creo que esto se va a ver mucho mejor compartiéndolo como lo voy a compartir ahora. Un segundito. Aquí podéis ver Pokrovsk, la ciudad, las dos líneas de ferrocarril que se unen
en el centro de la ciudad, y la que viene del norte y la que desciende hacia el sur, hacia la zona de Búlgeda. Por eso es importante Pokrops, es un nudo ferroviario esencial. Y podemos ver aquí las líneas defensivas principales que tiene todavía por delante que superar Rusia antes de llegar a la ciudad de Bakhmut. Si os fijáis, las demás líneas defensivas que fue avanzando poco a poco eran casi todas, digamos, pequeños puestos, ¿no? Pequeños sistemas aislados, que es lo que vimos en un vídeo que os comenté, cómo iban retrocediendo los ucranianos cuando veían en peligro la posición. Lo que sí que fue malo para Ucrania es la pérdida, digamos, de esta línea defensiva norte-sur que tenéis aquí en la zona que estaban las brigadas 78, 117. Eso sí que fue, digamos, una pérdida para Ucrania porque permitió que una vez que la capturó Rusia, que Rusia descendiese hacia el sur a lo largo de esa defensa. Y es lo que le sirvió para ensanchar, ¿no?, la cabeza. Vamos a ver más cositas así. ¿Qué dice Clement? Mira, aquí pone una cosa importante. Que es lo que yo le daba también mucha importancia a José María, y también Clement se fija y lo comparte como nosotros esa idea, que es la importancia que tiene esa carretera que comunica con Konstantinivka. Si os fijáis, aquí dice al norte de la brecha, a solo unos kilómetros de Ocheretine, la 110 Brigada Mecanizada, apoyada por brigadas territoriales, mantiene el frente e impide, ¿no?, que se corte la carretera, la H32 o la T05 que os comentaba antes, que es vital para Ucrania. Si os fijáis, hay buenas líneas defensivas apoyadas en un río. Y la otra línea defensiva, que no se ve aquí un sistema de trincheras bien marcado, es otro río que tenéis aquí al sur también. Y ahí está la 110 impidiendo que se corte la línea de carreteras. Y después, aquí en la zona, digamos, de Pokrovsk y Minohar, los batallones 151 y 47, apoyados por 3 brigadas de infantería, tomaron posiciones en la línea de defensa, llevado a cabo un combate en Jodivka y Novojodivka. Ahí tenéis también cómo se defiende, ¿no?, la ciudad por estas unidades. Todavía hay varias líneas defensivas y hay lo que podemos decir también una ciudad bastión, que es esta ciudad previa, ¿no? Ay, Dios, ¿cómo se llama esta? Espera, que el cirílico no es lo mío. Minorjar, ¿vale? Esa es la ciudad bastión y Novomechivka, ¿vale? Ahí tenéis ese bastión que estaría ahí la 47, por esta zona aquí. Ahí está la 47, ¿vale? Que es justo lo que estábamos hablando de esta zona aquí. Y eso impide que se corte la carretera y que se flanquee por el norte de la ciudad de Pokrovsk. Seguimos viendo el hilo de Clement. Aquí habla de una brigada también de la Guardia Nacional que controla el cruce entre Novojorivka y Selidove. Y aquí también veis un poco las unidades que están ahí protegiendo la ciudad. Así vemos aquí una pérdida de una línea defensiva potente, pero la localidad todavía les va a servir, ¿no?, de defensa a Ucrania. Y puede que caiga rápido o que pase como en otras localidades, que se tarda 2 semanas en capturar una pequeña aldea de 2.000 habitantes, ¿no?
Y aquí se ve como una unidad, ¿no?, de la 114 Brigada de Fusileros Motorizados entró en una zona ucraniana en a veces una pequeña penetración, ¿no? Y se ve aquí esa incursión en pequeña escala. Si os fijáis, los soldados que llevan la bandera se les ve cansados. Lleva la bandera, está cojo, en realidad fue abandonado, si no hay ningún tipo de resistencia. La bandera de la 114 de fusileros. Y esta, si os fijáis, es uno de los avances que comentamos antes hacia el sur, ¿no? Pues esto es la situación. Ucrania, en teoría, está usando en esta zona una estrategia de defensa flexible, ¿no? Es decir, va retrocediendo, no extenúa sus tropas para no retroceder un metro, no. Vimos ya varios vídeos cómo repliegan cuando ven perdida una posición, prefieren perder una posición que perder personas. El problema es cuánto van a retroceder, en qué lugar marcarán una línea de defensa muy, digamos, estática, ¿no? Será en la propia ciudad de Pokrovsk, un poco antes. Yo creo que serán esas líneas defensivas que vimos bien marcadas justo las dos líneas circulares que defienden la ciudad, ¿no? Pues vamos. Sí, la bandera será para evitar ataques. No, es para ponerla como toma de la ciudad, ¿no? Es algo que en esta ciudad, en esta guerra se está viendo mucho, cómo ponen banderas en la captura de una ciudad. ¿Para qué? Para hacer la foto, porque es esencial, ¿vale? Y es una bandera comunista porque desde hace ya unos años en Rusia la bandera histórica de la unidad es la soviética. No cogieron la de los zares, ni cogieron, digamos, la bandera previa como bandera histórica. Sabéis que los ejércitos españoles también tienen su sala de banderas de las unidades que heredaron o las unidades que fueron sucediendo el historial. En Rusia lo que hicieron es resucitar la bandera soviética. También hay la bandera de la victoria, que es la que tiene, digamos, a nivel general el ejército. Vamos sobre Pokrovsk, voy a ver si hay alguna pregunta. ¿Cuántos HIMARS han destruido los rusos en la invasión de Kursk? No muchos, porque los HIMARS los tiran desde la zona ucraniana. No los meten, no hace falta meter un HIMARS para atacar Kursk, sino que lanzas desde tu territorio. ¿Podría haber un avance de Israel en Siria y Ucrania podría atacar Volgogrado? A ver, Volgogrado lo atacaron con drones hace poco, con Neptune. Atacaron un aeródromo, pero por tierra no. ¿Por qué Ucrania demora mucho en hacerlo o lo hace deficientemente? No sé a qué te refieres. Ciar, reformúlame esa pregunta, que no la entiendo. Buenas noches. ¿Puede ser un empuje, un avance desesperado para influir en la moral o en un fallo en los cálculos de Ucrania en Pokrovsk? A ver, déjame leer la pregunta, que no entendí. ¿Puede ser un empuje, un avance desesperado para influir en la moral o es un fallo en los cálculos de Ucrania en Pokrovsk? Creo que te refieres a Kursk. A ver, Kursk tiene tres cosas. La primera es moral. Segundo, es intentar sacar tropas de Pokrovsk con una acción, digamos, de distracción que fuerce a Rusia a sacar tropas. ¿Por qué? Porque Zelensky y el Estado Mayor ucraniano pensó que si Rusia tiene el 40% de sus tropas en la zona del Donbass, exactamente en Donetsk, y necesita sacarlos en auxilio, pues lo sacaría de ahí en vez de otros sectores. Sacó alguno, pero Putin no quiere dejar de ganar y convenció a su pueblo de que lo de Kursk puede esperar, que no pasa nada con tener tropas ucranianas en tu territorio durante 3 meses o 4 y que lo primero es la victoria, ¿no? Y los
propagandistas prorrusos también piensan lo mismo. Al principio decían que iban a expulsar a los ucranianos en 2 días, en un día, después en 2, después en 5, después en 6, y ahora ya llevan 22 días y iremos viendo que irá aumentando el número de días. ¿Por qué? Porque Rusia llegó a la opción, o tomó la opción de primero Pokrovsk para vender una victoria y después vendrá la liberación del propio territorio ruso. Y Ucrania no está arriesgando demasiado en Kursk. Son tropas que no son tampoco tropas para enfrentarse en la zona de Pokrovsk, porque son unidades más ligeras, con Striker, que no son para combatir en un campo de batalla con carros blindados tipo los que hay en la zona del Donetsk, y no está sacrificando en Kursk los Leopard ni los Abrams. Por lo tanto, yo creo que me parece inteligente lo que está haciendo de intentar mover tropas rusas hacia Kursk sin sacrificar unidades blindadas que necesita para la zona del Donbass, ¿no? Y ahí hay mucho fuego artillero, que hablaremos ahora de ello, ¿vale? Y también más tema que tiene que ver con política internacional y os lo mencionaré después. ¿El frente de Pokrovsk está colapsado? No creo que esté colapsado. Es decir, Ucrania tiene una táctica de defensa flexible y lo vamos viendo durante un tiempo. ¿Cuándo dejará de hacer esa defensa flexible y pase a una defensa más estática? En breve, cuando esté a pocos kilómetros de la ciudad. O dentro de la ciudad, como lo vimos en Azovstal. Hay una cosa que me llama la atención, que es el anuncio de Zelensky de que va a proponer un plan de una ofensiva a Estados Unidos en septiembre, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la segunda fase de lo de Kursk, ¿no? Algo que va a venir dentro de poco, ¿no? Y si lo de Kursk tiene un éxito en la zona del río Seine, que se va viendo pequeños avances poco a poco en esa zona, y llega a capturar todo lo que es la zona sur del río Seine, Rusia se va a ver forzada a mover tropas. Y si no lo hace aquí de la zona de Avdiivka-Pochansk, lo hará de otro sitio y Ucrania atacará en esa zona. Yo soy Ucrania, no metería muchas más tropas tampoco en la zona de Pokrovsk, perdonad, Avdiivka. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Rusia. Rusia quiere llevar allí a Ucrania, que lleve blindados, que haga un contraataque y destruirlos. Y Ucrania, en esta zona, está haciendo una defensa con trincheras, con pocos vehículos y sacrificando lo mínimo posible, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no paso a lo segundo. ¿No piensas, Paco, que Ucrania previó que Rusia podría no ver tropas a Kursk? Ese saliente ruso en Pokrovsk tiene pinta de poder ser embolsado más cuando tienes Abrams, Leopard y T-72 en reserva. A ver, eso lo comenté yo en un hilo de Twitter, que era una opción. No se vieron casi Leopards, no hay tantos destruidos. Abrams se destruyeron unos 20, me parece, pero se habían enviado más. Pero lo que hay muchos son los Tuardi, los T-72 versión polaca y también otros polacos que no fueron destruidos. Por tanto, a ver, lo ideal sería eso, atacar el embolsamiento tipo a Kursk, ¿no? Es decir, esto. Partiendo de que me parece muy, muy, muy difícil, ¿vale? Y es algo complicado, ¿no? Hacer esto. Me parece muy complicado. ¿Haría falta cortar todo? ¿Llegar a romper la bolsa? A ver, la idea es que si tú a unas tropas que están cansadas, que llevan meses combatiendo, que estarán muchos de ellos desmoralizados, a lo mejor, viendo vídeos de quejas de soldados rusos de que sus oficiales les maltratan, si tú atacas por aquí y por aquí y logras una pequeña penetración, no más que esto, puede que entre el pánico en alguna unidad y decidan retirarse o ir rindiéndose, ¿no? Porque es muy importante aquí la moral de las tropas. Lo veo muy difícil, ¿vale? Yo solo lo pongo ahí porque es una posibilidad que en la historia militar se produce, ¿no? Un ataque en pinza a un entrante, ¿vale?
Bueno, ¿cómo dice aquí alguien que es verdad esto? Este frente avanzará y ensanchará lo que los Estados Unidos permitan. Solo ellos con su material en campas pueden dar el equipo pesado que precisa una operación de flanqueado. Justo, eso es cierto. Eso es cierto, ¿eh? Cuando se habla de que Ucrania perdió 20 Abrams, hay centenares de Abrams abandonados. Cuando se habla de que Ucrania necesita Bradley, hay decenas de cientos de Bradleys abandonados también en almacenes en Estados Unidos, ¿no? Pues claro que sí.